Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy desde la Archidiócesis de Oviedo con el Padre Luis José Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Otro mes más estamos aquí en Pola de la Viana para compartir este momento, este programa pequeñito que tenemos de El Dios de cada día, y hoy lo hacemos en un día muy especial. Hoy lo hacemos en este día en que celebramos a Santa Maravillas de Jesús, una gran santa. Concluimos este año el 50 aniversario de su fallecimiento, de su partida hacia la casa del Padre, y para mí la verdad es una buena amiga, es una buena compañera de camino. Desde que la conocí, cuando Juan Pablo II la canonizó en Cuatro Vientos, que era un niño por entonces, ha sido una figura que siempre me ha llamado mucho la atención y he descubierto en ella pues una amiga de Dios, una amiga del corazón del Señor, y a mí me ha transmitido mucho. Sin ir más lejos, yo el día antes de ir a tomar posesión de esta parroquia, ¿no?, en la que estoy ya, pues estaba yo cerca de Madrid y me acerqué a la Aldehuela y al Cerro, ¿no?, para encomendar al corazón de Jesús y a Santa Maravillas pues todo esto que el Señor ponía en mis manos, y desde entonces pues eso, la he tenido como una buena amiga y una buena compañera de camino aquí en esta andadura en Pola de la Viana, y de la que también pues habéis surgido vosotros, todos estos amigos de Radio María, pues que mes a mes, incansablemente durante tantos años ya, pues vamos haciendo este camino de amistad con los santos, que son verdaderos amigos, ¿no?, para nosotros, verdaderos estímulos en nuestra fe. Entonces, sin dar más rodeos, sí que voy a hablar hoy un poco de quién es esta mujer, esta coloso de la fe, Santa Maravillas de Jesús. A mí me tira también un poco, ¿no?, porque ella desciende de familia asturiana. Su nombre de pila es Maravillas Pidal y Chico de Guzmán. Ella nació en Madrid el 4 de noviembre de 1891 de una familia muy cristiana, donde junto con sus hermanas pues recibió una esmerada educación cristiana. Ella fue bautizada el 12 de ese mismo mes, a los pocos días, en la iglesia de San Sebastián, y le pusieron por nombre el de Nuestras Señoras de las Maravillas, patrona de Ceín, en Murcia, de donde era oriunda su madre. Su padre era don Luis Pidal y Mum, y su madre doña Cristina Chico de Guzmán y Muñoz. Ambos eran los marqueses de Pidal. Su padre era el embajador de España ante la Santa Sede y siempre se distinguió por sus gestiones a favor de la Iglesia, de las órdenes religiosas, y así, pues Maravillas, con esa inteligencia que había sido dotada, esa voluntad, esa decisión y ese coraje, uniendo pues la alegría, esa expresividad, esa bondad de corazón, pues siempre quiso hacer la voluntad de Dios. Ella decía que su vida consagrada, su vocación a la vida consagrada había nacido desde pequeña, ya que con 5 años ella quiso consagrar su virginidad a Dios, y le hizo un altarcito, ¿no?, que ella misma había preparado con todo el cariño, ¿no?, que ella había preparado a la Virgen María. Yo me imagino que en estos momentos, ¿no?, cuando hacemos estas cosas pequeños, muchas veces a la Virgen se le cae la baba, ¿no?, y al Señor, a ver pues el sentido pues que le damos a esas cosas tan sencillas y tan pequeñas, y con cuánto cariño, ¿no?, se lo hacemos. Ya hizo la comunión en 1902 y su infancia fue muy alegre, ¿no? Tenía de todo, ¿no? Tenía, una casa en el campo también. Su juventud, por exigencias de su posición social, tuvo que alternar con la alta sociedad, conociendo el mundo de lo superficial, ¿no?, y que eso ella no le iba a traer la alegría de su corazón, además de cultivar la vida de piedad y de llevar a cabo
sus estudios privados de lenguas y cultura general, se dedicó a las obras de beneficencia y caridad, ayudando a muchas familias, a pobres y a marginados. Pero ella era también muy amiga de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, que dentro de poco comenzaremos su centenario, y así decidió consagrarse a Dios en el monasterio de Carmelitas Descalzas del Escorial en Madrid, como Carmelita Descalza, como hija de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Fue una larga espera lo que tuvo que esperar para poder aceptar el consentimiento de su directora espiritual y de su madre al enviudar ¿no? Entonces Santa Maravillas de Jesús le costó un poco convencer a todo el mundo para que la dejasen entrar, y por fin el día del Pilar, 12 de octubre de 1919, se consagraba a Dios, ingresaba en el monasterio con el nombre de Maravillas de Jesús. Era verdaderamente feliz. Ella sí lo dice, ¿no? Venía muy preparada, venía muy probada. Ella ya en su vocación. Y en 1920 toma su hábito y al año siguiente hace su primera profesión. El motivo que llevó a Maravillas al Carmelo fue su amor a Jesucristo, sus deseos de imitarle. De ahí las ansias de sufrir, de reparar, de entregarse totalmente a Jesucristo por la salvación de las almas. Amaba muchísimo a la Santísima Virgen María, y así lo escribió. Uno de los motivos que me inclinaron al Carmelo fue el ser por excelencia la Orden de la Virgen. No era todavía profesa solemne cuando el Señor le pide una fundación en el Carmelo, en el Cerro de los Ángeles, que es el centro geográfico de la península ibérica, el centro geográfico de España, donde poco tiempo antes se había levantado un monumento al Sagrado Corazón de Jesús y se había consagrado a él la nación entera el 30 de mayo de 1919 por el rey Alfonso XIII. El 19 de mayo de 1924, la hermana Maravillas de Jesús y otras 3 monjas del Escorial se instalan en una casa provisional del pueblo de Getafe para atender desde allí la edificación del convento. Esta casa hizo su profesión solemne el 30 de mayo de ese mismo año y en junio de 1926, con solo 34 años, fue nombrada priora de la comunidad, no sin gran resistencia por su parte. Pocos meses después, el 31 de octubre, se inaugura el monasterio del Cerro de los Ángeles. Y ella decía que después de aquella fiesta tan grande que había habido para consagrar España al corazón de Jesús, pues había quedado todo abandonado, ¿no? Y el cerro pues estaba, el Cerro de los Ángeles es esto tan precioso donde se ve la presencia de Dios tan fuerte de nuestra península ibérica, nuestra querida España. Ese lugar había quedado como un poco en el olvido. Y entonces ellas quieren ser lámpara viva, ¿no? Lámpara viva para el corazón del Señor allí. En 1931 se proclama la Segunda República y a partir de ahí se produce una creciente persecución religiosa. Santa Maravillas de Jesús sufre profundamente las ofensas que se hacen a Dios y pasaba interminables horas de vigilia, las noches observando desde su celda del Carmelo el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, con una única obsesión, que si en algún momento pudiera ser derribado y profanado, su amor fue tan grande que le llevó a pedirle al Papa Pío XI salir con su comunidad, exponiendo sus vidas a defender la sagrada imagen en caso de ser atacado. Así dice: si tiene que escuchar gritos de odio de sus enemigos, que pueda oír también nuestras alabanzas. Qué bonito y qué bien entendía ella la reparación al corazón de Jesús. En estos años el Señor fue aún más, si cabe, la fuente de luz y fortaleza, serenidad y prudencia, seguridad de que aquí data la heroica penitencia que observaría durante toda su vida, dormir 3 horas sentada en el suelo, dedicando el resto de la noche a la oración. En 1933 ella acepta la fundación de un Carmelo en la India y allí envía a 8 monjas. A ella, que pensaba ir, no se le permitieron sus superiores. De este monasterio salieron más tarde 9 fundaciones, de las que hay numerosas vocaciones. Cuando en 1936 estalla en España la Guerra Civil, las Carmelitas del Cerro son expulsadas de su convento y marchan a Madrid, donde se instalan clandestinamente en un piso.
Fueron 14 meses de sacrificios, privaciones, de registros y amenazas, pero Dios no les concedió la gracia del martirio, como ellas ardientemente deseaban. La santa consiguió salir de Madrid con su comunidad hasta llegar al antiguo y abandonado desierto de la Orden del Carmelo en las Batuecas, en Salamanca, que antes de comenzar la guerra había podido adquirir providencialmente. El 4 de marzo de 1939 salió de las Batuecas con un grupo de monjas a recuperar el convento del Cerro, que había quedado completamente destruido. A petición del obispo de Coria Cáceres, parte de la comunidad se queda en Batuecas, estableciendo allí un nuevo monasterio. Con enormes sufrimientos y fatigas, pudo pronto ver restaurar la vida en el Cerro, la vida de la observancia siendo lámpara viva para el corazón del Señor. En medio de esa escasez extrema, Santa Maravillas de Jesús sabía infundir valor y alegría, y fue siempre un ejemplo admirable para todas sus hijas. Imposible ponderar su virtud en todo momento, hecha de fortaleza y heroica caridad, también con sus enemigos. Santa Maravillas de Jesús trabajó incansablemente por extender la Orden del Carmen, sin ahorrarse ningún esfuerzo y ningún sacrificio por abrir nuevas casas de la Virgen, impulsadas por el deseo de llevar las almas al Señor. Después del Carmelo del Cerro, de la India, de las Batuecas, 8 monasterios más, además de ser restaurado el monasterio de la Encarnación de Ávila, ese monasterio tan precioso donde vivió Santa Teresa de Jesús sus primeros años, y también el Carmelo donde ella había entrado, el Carmelo del Escorial. En 1961 ella funda el Carmelo de la Aldehuela, a 14 kilómetros de Madrid, muy cerca del Cerro. Desde allí se puede ver la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, donde había existido unos años antes un monasterio cisterciense. En él viviría Santa Maravillas retirada los últimos años de su vida hasta el encuentro con el Padre. Pero Santa Maravillas de Jesús no se olvida de los hermanos que tiene fuera. No hay preocupación material o espiritual que llegue a su noticia y que no procure atender. Por algo decía a sus hijas: hermanas, quisiéramos abarcar el mundo entero, pero como este no es posible, que no quede sin atender nada de lo que pasa a nuestro lado. Qué delicadeza, qué caridad se ve en Santa Maravillas. Así es como se dará la paradoja de que una monja de clausura y sin salir de ella solucionará tantas necesidades. Sería interminable hablar de su caridad, de su amor al prójimo, al que se dio con ardor, y en el que veía a Dios, a quien amó sobre todas las cosas. Solo vamos a destacar, algunas cosillas. Desde su Carmelo de la Aldehuela, Santa Maravillas de Jesús, reuniendo sus desgastadas fuerzas, realiza una importante labor social. Hace construir, no muy lejos del convento, 16 viviendas prefabricadas para otras tantas familias que vivían en chabolas. Promueve la construcción de una barriada de 200 viviendas. Hace edificar a sus expensas una iglesia y un colegio, sosteniendo vocaciones sacerdotales, procurándoles los indispensables medios económicos. Hace una fundación benéfica para ayudar a carmelitas enfermas. Compra una casa en Madrid para alojar a las que estuvieran necesidad de permanecer en la capital por algún tratamiento médico, y ayuda a tantas monjas de clausura. Bueno, como vemos, Santa Maravillas de Jesús era una santa muy grande, una santa muy enamorada de Dios y entregada a Dios. Y ella tenía, como no, un cariño muy especial por su querida orden del Carmen, a la que ayudó en todo lo que pudo, con toda su generosidad, aparte de recuperar esos lugares teresianos tan importantes de las Batuecas, de Duruelo, de Mancera, de la construcción del convento de Talavera, de la Reina en Toledo para los carmelitas, los padres carmelitas. La santa ayudó económicamente en la construcción del Teologado de Salamanca, un colegio apostólico Medina del Campo, las misiones carmelitas. Santa Maravillas no fundó nada. Ella no quiso ser fundadora, no enseñó una manera propia de vivir, sino la que ella había recibido y aprendido de los santos padres Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, que ella había asimilado perfectamente. Uno de los rasgos muy fuertes, y profundos de Santa Maravillas
de Jesús en su fidelidad es el ideal al Carmelo teresiano. Bien puede decirse que esa ha sido la misión de esta mujer carismática, profeta y providencial, conservar ese espíritu de contemplación, en ese formato de autenticidad, de pobreza, de trabajo manual, de silencio y de alegría, tan clásicos en el Carmelo descalzo. A lo largo de su vida, muchas veces ella escribe de la felicidad que tiene de ser carmelita y de ser hija de nuestra Santa Madre Teresa. Así escribía ella. Consideraba un verdadero tesoro la vida de sus santos padres, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, que ella había recibido y que con todas sus fuerzas intentaba mantener y transmitir. En época de ella es cuando llega el Concilio Vaticano II, en la reforma del Concilio Vaticano II, pues ella, siguiendo estas directrices conciliares que aconseja la formación de uniones y asociaciones para ayudarse en los monasterios de vida contemplativa, ella en 1972 obtuvo de la Santa Sede y de su orden la aprobación de la Asociación de Santa Teresa, integrada por los Carmelos fundados por ella y otros muchos que quisieron adherirse. Llama la atención, cómo ella pues llegaba a todos los lados y quería a todo el mundo. Vamos ahora a hacer un ratito de descanso y a cantar una canción escrita por Santa Teresa de Jesús y que seguro que muchos conocéis. Os invito a uniros a ella. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Cristo, mi confianza, y en Él solo mi asimiento, en sus cansancios mi aliento, y en su imitación mi holganza. Aquí estriba mi de firmeza, aquí mi seguridad, la prueba de mi verdad, la prueba de mi firmeza. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Pues así es, nada nos turbe, ¿no? Solo en Dios ponemos nuestra confianza. Esta, sin duda, esta máxima, Santa Maravillas de Jesús la aprendió muy bien de su madre, Teresa de Jesús. Ella, desde el 28 de junio de 1926 hasta su muerte, es decir, 48 años, sus monjas la eligen priora en las diversas fundaciones. Esto fue para ella una gran cruz. Su priorato siempre estuvo impregnado de prudencia, de dulzura, de bondad. Amó a sus hijas con un verdadero amor de madre, y éstas a su vez la amaron entrañablemente. Por eso era obediencia sin mandar. Tal era su equilibrio, su serenidad, su caridad y delicadeza con todas. Demostraba siempre una gran ecuanimidad en su carácter. Su juicio era sereno, no obrando jamás por el impulso de la pasión. Corregía
diciendo la verdad, pero sin herir a nadie. Su alegría estaba llena de paz, sin estridencias. Cuantos la trataron la definen diciendo que se veía a Dios en ella. Su persona y su presencia irradiaban paz. Siempre fue muy sencilla y afable con todos, sin imponer nunca su criterio, al contrario. Pedía siempre humildemente el parecer de los demás. La humildad y la caridad pueden decirse que fueron sus virtudes sobresalientes. Tenía un bajo concepto de sí misma y creía sinceramente que nunca la podrían humillar bastante. Sus palabras, habladas o escritas, se han conservado siendo unas fuertes palabras penetrantes. Durante los últimos 13 años de su vida los pasa en el Carmelo de Aldehuela. Se podía afirmar de la madre que esas palabras, dice San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, fueron una realidad que ella lleva a su plenitud y a su consumación. Ella murió tal día como hoy, 11 de diciembre de 1974, a los 83 años de edad, rodeadas de sus hijas, una muerte llena de paz y de entrega, en la que ella repetía: ¡qué felicidad morir carmelita! Las gracias que acompañaron a su muerte revelaron la santidad de su vida. Su cuerpo exhaló un suavísimo y extraordinario perfume de nardos. Muchos se encomendaron a su intercesión, obteniendo toda clase de gracias espirituales y materiales, y muy pronto se extendió su fama por todo el mundo, la fama de esta humilde carmelita, y nació el deseo de su glorificación. Ella había sido enterrada en el cementerio del Carmelo de la Aldehuela, dentro de la clausura. Pero en 1981, ante la petición de innumerables personas, sus restos se trasladan a la iglesia del convento, donde está actualmente su sepulcro, que es foco de peregrinaciones, donde yo tantas veces he ido, donde he encontrado tanta gente allí rezándole a Santa Maravillas de Jesús, en busca de consuelo, de ayuda, de agradecer favores. Como he dicho, sin ir más lejos, el día antes de llegar yo a estas parroquias, estuve allí rezándole a ella. Hasta que enseguida, pocos años después de su muerte, que es el gran recuerdo que yo tengo de ella siendo yo un niño, nuestro querido Papa San Juan Pablo II, el 4 de mayo del 2003, en esa ceremonia, canoniza en la Plaza de Colón a cuatro santos españoles, entre ellos a Santa Maravillas de Jesús. Pues qué alegría, ¿no? Poder celebrar, poder tener dentro de nosotros, de nuestra lista, ¿no?, de amigos a esta gran santa. Yo me siento muy dichoso de tenerla como amiga, os la recomiendo, ¿no?, que la conozcáis si no la conocéis. Una vida muy sencilla, pero una vida muy de Dios, una vida muy entregada al Sagrado Corazón de Jesús, y que para ella lo era todo. Así que os invito a conocerla, os invito a haceros amigos de ella, os invito a seguir también en las ondas de Radio María, y os doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Santa Maravillas de Jesús, ruega por nosotros. Que paséis un muy feliz Adviento, esperando la próxima venida de Cristo. Hasta el mes que viene, si Dios quiere. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy desde la Archidiócesis de Oviedo con el Padre Luis José Fernández.